parecer no se escuchaba muy bien. Voy a tratar de hacerlo sin los audífonos. Vamos a probar a ver si me funciona. Bueno, les decía que les iba a explicar en esta tutoría de repaso 1 de la práctica docente cómo es que se va a realizar la primera tarea o la primera práctica. Es un diagnóstico en el centro educativo. Bueno, pues por el tiempo y por el hecho del traslado, vamos a reunirnos a las 8 de la mañana, ¿verdad? Ahí en la oficina de distancia sería lo ideal, pienso yo, o cerca de la oficina de distancia. Yo no sé si ustedes ya la conocen, yo he ido una vez nada más a esa sede, pero sí se me hace muy difícil llegar a las 7, ¿verdad? De la mañana, porque yo vivo en Usulután y por más que me apure son por lo menos 2 horas y media, 3 horas de camino, dependiendo del tráfico, ¿verdad? Entonces, el mejor nos vamos a reunir entonces a las 8 de la mañana, y luego posteriormente vamos a ir a reunirnos con los encargados, ¿verdad? Se van a presentar, como les decía, traten de vestirse formalmente, ¿verdad? Para que puedan hacer la mejor presentación posible. Bueno, entonces, estamos hablando de la tarea. En la primera parte, que es como hasta el día de ayer que llegaba, que es que ustedes tienen que desarrollar pruebas de ítems elementales vinculados con los temas de tercer ciclo bachillerato. Ahí estamos un poco mal, no sé ustedes que viven más cerca ahí, si tienen datos del programa Edúcame y para qué ciclos atiende, qué niveles. Entonces ahí, dependiendo de los niveles que atienda, pueden hacérsela a bachillerato o a tercer ciclo, ¿verdad? Entonces es probable que lo más seguro es que bachillerato sí haya, ¿verdad? Entonces es mejor que lo hagan para bachillerato. Se van a elaborar esos ítems. Ustedes van a decidir, por ejemplo, si van a hacer un test para primer año de bachillerato, no le van a hacer preguntas de los contenidos que aún no se han visto, ¿verdad? Entonces tienen que hacer preguntas de contenidos que se vieron en noveno grado, o tal vez de los primeros temas de la primera unidad, ¿verdad? Porque si no, nos darían datos inexactos o erróneos, ¿verdad? Porque probablemente el alumno no sabe la respuesta o no sabe cómo desarrollar el ejercicio, porque no tiene los conocimientos aún, ¿verdad? Porque no se les ha dado. Bueno, en el segundo periodo habla sobre ya del 7 al 19, donde se debe aplicar la prueba a los estudiantes en un grado específico, y de último realizar un informe. Entonces, el trabajo es individual, se tiene que hacer siempre con las normas APA, y ustedes ya saben, ¿verdad? Lleva desde la carátula, índice, introducción, objetivos, hasta las conclusiones y recomendaciones, incluyendo la bibliografía, ¿verdad? Seleccione los contenidos que evaluará formulando los ítems que contenga dicha prueba. Como les decía, ¿verdad? La sugerencia ahí dice de que deben evaluarse formulando los ítems que contengan dicha prueba, los ítems de contenidos que se hayan visto en esa modalidad de Edúcame, o que en el año más reciente, ¿verdad? El año lectivo son temas recientes, o los temas del año anterior, los últimos temas del año anterior, ¿verdad? Por ejemplo, si van a evaluar a educación básica, digamos, si van a evaluar a noveno grado, entonces serían los últimos temas de octavo grado, aunque generalmente las últimas unidades no se logran ver, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería de los primeros temas de hoy este año, ¿verdad?
La siguiente recomendación dice ahí que lee los pasos para realizar el diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico debe llevar el nombre, ¿verdad? Identificar de manera precisa la población objetivo, universo, el lugar y la fecha de realización, ¿verdad? El nombre de la institución, todas las generalidades, la presentación, que sería la población de referencia, los objetivos del diagnóstico, esos deben de ir, ¿verdad? Muy presentes porque los objetivos son como lo que queremos lograr, ¿verdad? Entonces, si no tenemos objetivos claros, difícilmente vamos a poder realizar el diagnóstico. El diagnóstico general, la descripción de la situación, identificar los problemas que afectan al objeto de estudio, en este caso al estudiante, a nivel institucional, ¿verdad? Si pueden llevar, puede ser una lista de cotejo, ¿verdad? Donde puedan evaluarse los aspectos geográficos, que son la ubicación, extensión y límites, los recursos naturales, si cuentan con agua potable, si hay fuentes de contaminación, ¿verdad? Cuáles son las fuentes de abastecimiento, etcétera, ¿verdad? La organización del centro educativo, cuál es el organigrama, los aspectos de infraestructura, si hay buen mobiliario, si se cuenta con el equipo necesario, si tienen equipo tecnológico en la institución, si se les provee a los maestros de material didáctico. Todas esas preguntas deben ir para que ustedes puedan hacer ese diagnóstico. Tal vez no como en forma de pregunta, pero sí podrían hacer, como les digo, una lista de cotejos para que, o le pueden hacer una entrevista al docente, ¿verdad? Igual, o una encuesta. Los aspectos demográficos, ¿verdad? La caracterización del personal. Luego el diagnóstico específico. Ahí dice identificar los problemas que afectan al objeto de estudio a nivel de aula. ¿Cómo se van a identificar esos problemas? Bueno, se tienen que hacer realizando una recolección de información a nivel de aula. Ajá, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, ahí para eso es necesario lo de los ítems, ¿verdad? El desarrollo de los ítems deben cumplir que deben ser diseñados para un determinado grado, que deben estar en correspondencia con el contenido visto anteriormente, ¿verdad? Eso aclararlo mucho, porque, o sea, eso tiene que estar bien claro. No vamos a evaluar un contenido que los estudiantes no hayan visto, entonces porque el diagnóstico no va a ser real, ¿verdad? Debe redactarse en términos sencillos, claros y precisos, y se debe evitar plantear el enunciado en forma negativa, ¿verdad? Siempre traten de plantear el enunciado en forma positiva y escriban el objetivo del diagnóstico en la evaluación, ¿verdad? No es necesario que le pongan nombre al examen, al examen diagnóstico que van a hacer, ¿verdad? Porque no es un examen que les van a hacer, sino que van a analizar los resultados, ¿verdad? Pero ahí es decisión de ustedes si quieren que los estudiantes le coloquen el nombre, ¿verdad? Pero esto podría causar que ellos no se sientan más presionados, pero ahí es decisión de ustedes. Análisis de los resultados encontrados, análisis de respuestas correctas e incorrectas. Ahí se van a ir encontrando, se van sometiendo según la prueba, ¿verdad? Cuántas respuestas correctas, cuántas respuestas incorrectas. Entonces tenemos ahí el análisis de resultados encontrados. Primero se va a analizar la tabla, por ejemplo, a pesar de la sencillez de la operación planteada en los ítems, digamos el 1, el 2, el 3, o puede ser el 1, el 3, el 5, la cantidad de ítems de cada practicante, o sea, ustedes deciden si quieren hacer 5 preguntas, 10,
20 ítems, ahí es decisión de ustedes, ¿verdad? Bueno, van a colocar el número de respuestas correctas de cada ítem, el número de respuestas incorrectas y luego el número de respuestas parcialmente correctas, o sea, las que están correctas, las que están incorrectas, las que están parcialmente correctas, o sea, que hicieron el procedimiento pero no llegaron a la respuesta, o que hicieron el procedimiento bien pero la respuesta está mal, o sea, cualquiera, o que no terminaron el procedimiento pero al menos lo intentaron. Entonces, si tiene por lo menos 35% menos, o sea que lo iniciaron pero no continuaron, si casi lo terminan, ¿verdad? Pero no lo terminaron, ahí lo cuentan, ¿verdad? Entonces, según lo que tengo entendido, el número de estudiantes oscila entre los 18 a los 20, 25 alumnos, ¿verdad? Entonces, para que vayan preparadas con las copias, y si en caso son más estudiantes, pues ustedes le van a hacer la encuesta solamente a los que llevaron, ¿verdad? O sea, la prueba a los que llevaron. No es necesario que se les haga a todos, ¿verdad? Luego, de forma, también se hace un análisis de las estrategias utilizadas para resolver los ítems, el número de estudiantes según las estrategias utilizadas por ítems. Hay 3 estrategias: ensayo y error, representación gráfica o simbólica, de acuerdo al ítems. Puede ser que alguno lo haya hecho al ensayo y error, donde haya escrito y haya borrado, otro lo hizo con representación gráfica, donde hizo pues la gráfica para poder encontrar el valor que se les estaba pidiendo, o utiliza la simbología, ¿verdad? Donde coloca primero la fórmula, luego sustituye, etcétera. Entonces, ¿cuántos hicieron ensayo y error el primer ítem? ¿Cuánto el segundo ítem? ¿Cuánto el tercer ítem? ¿Cuántos el cuarto ítem? Y así sucesivamente, ¿verdad? Pues les aconsejo que hagan entre 5 y 10 ítems, porque cada ítem hay que hacerle su análisis, ¿verdad? Entonces, si quieren hacer más, pues ya es decisión de ustedes. Análisis de errores y dificultades también es otro cuadro que van a anexar con cada uno de los ítems. Aquí se les presentan solamente 3 ítems, pero no es que solo 3 van a ser, ¿verdad? Pueden ser más de 3. En este caso, lo que van a hacer es el número de estudiantes con dificultades de lenguaje. Si detectaron ustedes algún estudiante con dificultades de lenguaje en el primer ítem, o sea, a la hora de escribirlo, que usan mal los datos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que el dato sea 9 y ellos hayan puesto 6, o sea 3 y hayan puesto 2, etcétera, ¿verdad? No saben utilizar los datos. Y el número de estudiantes con inferencia no válida, o sea que no tiene nada que ver el desarrollo de ítems que realizó con lo que se le estaba pidiendo. El número de estudiantes que utilizaron mal los conceptos también, ¿verdad? Que por ejemplo a ustedes le pusieron ahí una suma de polinomios y ellos multiplicaron, o le pusieron que una división normal y ellos sumaron, etcétera, ¿verdad? El número de estudiantes que no verificaron la solución, que no hicieron la comprobación, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes no hicieron la comprobación del total? Y después de haber hecho esos cuadros, van a hacer las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y el anexo. Bueno, instrucciones que dice que el día que se realizará el diagnóstico es el 9 de marzo, ese día el tutor de cátedra de la práctica docente lo va a ir a presentar a la institución asignada. Van a redactar el informe a entregar del diagnóstico. El informe debe contener como mínimo 15 páginas, como máximo 30, y agregar las generalidades del diagnóstico. Recuerde que el formato debe ser en APA y tiene que agregar las citas bibliográficas, ¿no? Al menos 3. Por favor, antes de entregar una tarea, siempre revisen la rúbrica, ¿verdad? Porque nosotros como tutores evaluamos en base a la rúbrica.
rúbrica, por ejemplo, está la puntualidad y ortografía. Vamos a revisar las generalidades del diagnóstico. Si la descripción de la situación se hizo de manera correcta, ¿verdad? Si se identificaron los problemas que afectan al estudiante en el nivel de aula. Respalda los razonamientos con citas y referencias pertinentes en el formato de normas APA. Y el informe diagnóstico, ¿verdad? Si redacta el informe del diagnóstico que contenga por lo menos de 15 páginas a 30, ¿verdad? Si hace menos de 30, entonces menos de 15, perdón, va a tener menor nota. Y si lo hace como de 5 páginas, pues un punto nada más. Siempre se le va a evaluar con menor ponderación. Entonces, me hubiese gustado que ustedes estuviesen conectadas para poder realizar de mejor manera esta tutoría y que ustedes no se queden con ninguna duda, ¿verdad? Pero si pues no pudieron conectarse, yo voy a estar pendiente ahí de sus consultas y nos veremos el próximo sábado. Les voy a anotar ahí el sábado a las 8 de la mañana. AM en la oficina de distancia. Sábado 8 de la mañana, oficina de distancia. Bueno, yo dejaré de grabar en este momento, pero seguiré esperando a que se conecten por si tienen alguna duda, consulta con respecto a la tutoría, ¿verdad? O a cualquier duda que tengan con respecto a la práctica que vamos a ir a realizar el sábado.